Muy buenas tardes a todos. Disculpen por la tardanza y las imágenes que se han visto, que no era intención que esa última configuración del directo se viera, pero ya estamos, ahora sí. Y bueno, vamos a iniciar. Les tengo que explicar que evidentemente no soy María Virginia Olivera, como estamos acostumbrados a que ella nos acompañe. Tiene una dificultad con el internet que le impide conectarse y humildemente yo soy Javier Gutiérrez, colaborador de, de San Bernardo de Claraval, y vamos a hacer la entrevista según estaba planeado, con todos ustedes. Empezamos, como siempre, con la oración especial a San Bernardo de Claraval, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Glorioso San Bernardo, doctor melifluo, caballero, amigo del esposo y trovador de las glorias de la Virgen Madre, te rogamos nos asistas y aconsejes como lo hiciste en Claraval con tus primeros hijos, a fin de que meditando tus enseñanzas e imitando tus virtudes, lleguemos algún día a contemplar contigo la gloria en la eternidad. Así sea. Dios nuestro, que hiciste que el abad San Bernardo, encendido en el celo de tu casa, no sólo ardiera en tu amor, sino que resplandeciera en tu iglesia, para iluminarla en tiempos de confusión, concédenos por su intercesión que, animados de ese mismo espíritu, vivamos siempre como auténticos hijos de la luz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos para esta conferencia el patrocinio de San José, que estamos en su novena y en su año. Muy bien, pues hoy vamos a tener la suerte y el honor de conversar con la hermana María de Guadalupe de del movimiento espiritual Nazarenos Perseguidos. Hermana, ¿cómo está? Mucho gusto. Hola Javier, ¿cómo estás? Te saludo a vos y a todos los que están escuchando, a todos los que están viendo esta entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, poco tengo que decir. Si pudiera, mejor que yo, usted se presentará infinitamente mejor. Y si pudiera un poco contarnos su testimonio y lo que ha venido a contarnos aquí, referido al miedo, referido a la esperanza, referido al testimonio del cristiano, le cedo completamente la imagen, es toda suya. Muchas gracias Javier. Bueno, muchas gracias por interesarse por este testimonio. Eh, cuando, cuando estaba allá en Siria y veía a nuestros hermanos sufrir de esa manera y tanto padecimiento y tanta tragedia, tanto dolor, tanta muerte, eh, realmente ahora es gratificante ver cómo todo ese dolor da fruto y toda esa sangre que ha sido y que sigue siendo vertida por Cristo recae sobre tantas almas, porque el hecho de que se interesen por este testimonio, el hecho de buscar conocer lo que ha pasado y lo que está pasando con los mártires de nuestros tiempos, eh, realmente le da como sentido a su sacrificio. Eh, Yo viví en Siria desde que empezó la guerra, un tiempo antes en realidad, se desatara la guerra. Era comienzos del 2011, enero del 2011. ¿No? La guerra se desata unos meses después. Yo pertenezco a una congregación que es misionera, que es la familia religiosa del Verbo Encarnado, que es una congregación que tiene misiones ya en los 5 continentes. Y, uy, ¿en serio? Y
Entonces, bueno, mi lugar de misión fue el Medio Oriente. En realidad no fue un lugar que busqué, ni que pedí, ni que podía esperar. Yo simplemente, bueno, entré al convento a los 18 años porque, bueno, empujada por este llamado del Señor que fue bastante movilizador, porque, bueno, no era una cosa que yo me hubiera planteado antes, ni nada por el estilo. Fue realmente el Señor que me llevó, me arrancó y me llevó. Eh, creo que, creo que no había otra manera, digamos, de cómo yo era, ¿no? De cómo yo estaba aferrada a mis propios planes, a mi, bueno, que yo creía que tenía que ser incluso mi vida cristiana, ¿no? Entonces, bueno, Dios viene como a desbaratar mis planes y, y me llama a la vida religiosa, a la vida misionera. Entré con 18 años y con 23 años, cuando ya había terminado la formación que hacemos en el convento, la hice aquí en Argentina, en Mendoza, en San Rafael, me destinan entonces a Medio Oriente. Eh, lo cual fue también una sorpresa grande para mí porque yo no, digamos, eh, yo estaba llena de miedos, llena de miedos. Miedos que paralizan y miedos que se hacen condiciones, o sea, vivimos condicionados por nuestros miedos, ¿no? Entonces, yo quería ser misionera, ¿no? Por supuesto, y estaba dispuesta a ir a donde fuera, pero, siempre el pero, ¿no? Pero creía que misiones difíciles no me podían tocar porque yo no iba a poder, ¿no? Porque yo siempre tuve mala salud, siempre, siempre, siempre tuve problemas de salud, de lo que fuera, de mucha variedad, desde que, desde que entré al convento, desde el día que entré. Entonces, esa condición me hacía ser débil y entonces yo como hacía cálculos humanos en definitiva, pensaba que no iba a poder afrontar una misión difícil, ¿no? Una misión muy lejana, muy complicada, muy... Entonces yo, bueno, pensaba, me va a tocar por acá. Cuando me propone el Medio Oriente me sorprendió muchísimo, pero digo, bueno, si mis superiores me lo piden es porque Dios mismo me está diciendo que tengo que ir para allá, así que no hay mucho que, no hay mucho que meditar. Ya está. No entiendo cómo será, pero allá tengo que ir. Así que fui, me sumé al grupo de hermanas que ya estaban ahí desde hace un año, y estuve allí como misionera casi 20 años, en distintos lugares, en distintos países. Viví, viví experiencias únicas realmente, o sea, fue la aventura de la misión es impresionante, ¿no? Eh, todo lo que viví tanto en Palestina y en Israel estudiando la lengua, como después en Egipto, donde estuve 12 años, 12 años, y después el poder tomar contacto con todas nuestras comunidades, todas nuestras misiones ahí en Medio Oriente, en estos países. Estábamos en 7 países. Y una cosa que me llamaba a mí la atención era que había hermanas, misioneras, compañeras mías, que se ofrecían para, en aquel momento el lugar que estaba complicado era Irak, y entonces se ofrecían para Irak. Eh, sí te reí, se ofrecían para un lugar como Irak, que en ese momento estaba ya convulsionado, ¿no? Ya se había dado la invasión de Estados Unidos, y entonces a mí me llamaba la atención, digo, qué realmente, qué valentía de estas hermanas ofrecerse un lugar así, bueno, que no estaba propiamente en guerra, pero ya empezaba con los atentados y todo, un lugar difícil, peligroso. Entonces yo la verdad admiraba la disposición de esas hermanas, la generosidad, pero yo seguía diciendo, yo no puedo, ¿no? Otra vez, yo no podría, ¿no? Y la verdad tenía miedo de una situación así, yo decía, yo no la podría afrontar. O sea, soy muy miedosa, muy impresionable, muy impresionable. Entonces, una situación así no la puedo vivir. A la primera bomba yo ya, no, me infarté, por lo que después te pasa allá, digamos. Entonces digo, no, yo no puedo vivir una situación así, ¿no? Seguía poniendo condiciones por mis miedos, ¿no? Entonces, cuando llega a fines del 2010, que es cuando yo termino con el cargo de superiora provincial, es decir, superiora regional, estaba muy mal de salud y muy agotada, muy agotada.
Y bueno, digo, termino mi cargo ya después de 9 años, realmente que han sido tremendos de viajes y de responsabilidades y todo lo que implica el cargo, ¿no? Es carga. Y entonces pensé que lo mejor para mí sería en aquel momento tomarme un tiempo de descanso para recuperarme de salud en algún lugar tranquilo. Y pensé que esto coincidía con lo que Dios quería. Entonces estaba convencida realmente de que eso es lo que Dios quería, que yo me recuperara y que descansara y que... Entonces les pedí insistentemente a mis superiores que me mandaran a Siria. Yo pedí Siria porque era ciertamente de todos esos países que yo conocía, de Medio Oriente era el lugar más tranquilo. Eso sin lugar a dudas, por lejos. Por lejos. Una sociedad muy occidentalizada, un país muy tranquilo porque además muy buena convivencia entre cristianos y musulmanes, muy buena relación, mucha amistad, entonces un Islam moderado, ¿no? No es fácil de encontrar en aquellos lugares, ¿no? Y yo había vivido situaciones muy difíciles, ¿no? Había visto esto, ¿no? La intolerancia, la persecución, la discriminación en Egipto, por ejemplo, donde ha habido y sigue habiendo tantos mártires, ¿no? A causa del fundamentalismo islámico. Bueno, en Siria se vivió otro ambiente, ¿no? Otra situación económica también, y entonces es cierto que es un factor importante para que haya paz social, ¿no? Evidentemente no hay problemas económicos y por lo tanto no hay problemas sociales, ¿no? Entonces es un lugar muy pacífico, muy tranquilo. Nuestra comunidad de hermanas estaba ahí en Alepo, en la catedral de rito latino, de rito romano. Entonces me parecía que era el lugar ideal para esto, ¿no? Para descansar. Lo pedí entonces a mis superiores insistentemente, me lo concedieron y entonces así el 4 de enero del 2011 llegué a Alepo, ¿no? Yo ya conocía, había ido muchas veces, ¿no? Había visitado, había estado tiempos ahí. Pero ahora se trataba ya de mi visión, ¿no? Un lugar para dedicarme al apostolado ahí en la catedral, a los jóvenes, a la música, a la liturgia, que a mí me encanta, y a estudiar el árabe, a tantas cosas, tantos planes que tenía, y tanto, bueno. Pero la cuestión es que esto del descanso no fue mucho tiempo, porque esto era enero del 2011 y en marzo empieza la guerra. Y empieza la guerra de una manera totalmente inesperada, ¿no? Eh, en realidad, bueno, viene como un efecto dominó, ¿no? De en otros países, Túnez, Egipto, bueno, después esto, la mal llamada primavera árabe, ¿no? Desastrosa, ¿no? Que empieza una manipulación desde afuera, una cosa tremenda, tremenda, que viene a querer desestabilizar todo y romper ese equilibrio que habían logrado después de años, ¿no? En un país como Siria. Entonces invaden el país estos grupos fundamentalistas desde fuera, apoyados por los países más poderosos, y empieza el desastre de la guerra, que no era ciertamente lo que yo me imaginaba de una guerra. Yo lo había leído en historia, no sé, lo había visto en películas, qué sé yo, pero la verdad que la guerra real es otra cosa, ¿no? No, no, apenas es un pálido, no sé, una pálida representación, yo creo, lo que se puede lograr en una película. Pensemos en una película tremenda, ¿no? Y no sé, con mucho efecto especial y todo, lo puede haber. Pero lo que significa la guerra realmente, y una guerra de años, como la que se ha vivido en Siria, que se vive hasta nuestros días, por más que está en sus últimos coletazos, ¿no? Porque no es que siga la guerra con la misma intensidad de antes, por supuesto que no. Desde la liberación de Alepo eso cambió. Pero fueron casi 7 años de guerra, ¿no? Entonces, cuando esto empieza, cuando ya empezamos a escuchar los aviones, a verlos, a escuchar las explosiones, humo, eh, cañonazos, tiros, ya estábamos ahí en medio de la guerra. Y, y a mí me sorprendió, eh, a mí me sorprendió que yo no tuviera miedo. Eso para mí fue una señal de que Dios quería que estuviera ahí. Eh,
tuvimos que consultar todos nosotros, los misioneros, consultar con nuestras familias si nos permitían seguir ahí, porque la situación estaba muy complicada y la congregación necesitaba el apoyo de las familias para poder continuar nuestra presencia ahí. Y mis padres me apoyaron, por supuesto, como siempre, como lo habían hecho siempre. Mi papá me dijo, has estado con esta gente hasta ahora y te vas a ir cuando más te necesitan. Te tenés que quedar ahí. Te tenés que quedar ahí, así significa dar la vida ahí, así te maten, ¿eh? Te tenés que quedar ahí. Además, ¿qué clase de misionera es esa que, misionera, cuando la cosa se pone difícil ya se quiere volver? Entonces, un poco bromeando, pero tenía razón y eso a mí me dio mucho ánimo, me dio mucha fuerza, mucho entusiasmo para seguir adelante, con plena conciencia, ¿no? No es que nosotros vivíamos así, como en no nos va a pasar nada, no sé, porque a veces se piensa así, ¿no? Bueno, Dios nos protege, entonces nunca nos va a pasar nada, no, o sea, moría gente todos los días y murieron misioneros y vecinas nuestras, las hermanas, digamos, no era, y yo viví situaciones muy cercanas a la muerte, pero muy cercanas. O sea que por cuestiones de metros o de segundos me salvé, digamos. Eh, entonces teníamos esa conciencia, ¿no? De que la cosa era en serio y que nos podían matar en cualquier momento. Y no digo que, no digo que a veces no nos asaltara un poco de incertidumbre, yo me acuerdo sobre todo en las noches, ¿no? Los bombardeos y los tiros y todos los enfrentamientos eran permanentes de día y de noche, pero sobre todo recrudecían de noche. Y de noche es peor porque uno en el día, bueno, haciendo actividades, se puede entretener y bueno, se acostumbra un poco el ruido permanente. A veces no se podía hablar entre nosotros. Pero uno se acostumbra, durante el día pero claro, en la noche, cuando uno ya no está haciendo nada y está esperándose dormirse y nosotros empezamos a dormir en los subsuelos de sótanos, ¿no? Todos los edificios en general, los edificios allá en Alepo fueron construidos así por una cuestión estética, con varios pisos hacia abajo, 1, 2 o 3 pisos hacia abajo. Nosotros teníamos 2 pisos bajo tierra y dormíamos ahí abajo, y claro, y ahí es como que retumban más todavía las explosiones, ¿no? Se escucha mucho y de noche realmente se intensificaban mucho los ataques, mucho. Cada tanto que entraba alguna bala, ¿no? Por más que estábamos abajo, ¿no? Eh, entonces, es cierto que en algunos momentos yo pensaba, ¿no? Y si ahora ya está, y si ahora se termina todo ahora, o sea, ¿y si entran ahora? ¿Y si ya entraron? ¿Si ya están en el barrio? Me acuerdo una noche que escuchábamos explosiones tremendas, tremendas, temblaba toda la casa, todo el edificio, y era porque estaban llegando bajo tierra, o sea, los terroristas. Nosotros estábamos, ahí en Alepo estamos en el barrio más custodiado por el Ejército Nacional Sirio, eh, por más que sea un barrio musulmán en realidad, donde están pero es el más custodiado, y por lo tanto, el que acechaban más los terroristas, ¿no? Porque era la base militar más importante de la ciudad de Alepo. Entonces era muy atacado el barrio, sobre todo la base militar, pero en un momento ellos intentaron llegar bajo tierra, por túneles, los del ISIS, los terroristas. Y cavaron y lograron casi llegar hasta debajo de la base militar con la intención de volarla, con lo cual volábamos todos, volaba todo el barrio. Y eso lo escuchábamos nosotros lo escuchábamos, o sea, estábamos cerca, ¿no? Que yo bromeábamos con la otra hermana, porque esa noche fue imposible absolutamente dormir. Nosotros dormíamos, ¿no? Realmente es impresionante, pero nosotros dormíamos. Además, uno no puede estar años sin dormir, ¿no? No puede pasar unos días sin dormir, no puede pasar años sin dormir. Solo tiene que dormir y duerme. Bueno, ya dormía. No sé cómo dormía. Nos acostumbramos y dormíamos. Pero esa noche me acuerdo que casi bromeábamos, que decíamos, en cualquier momento, se hace una agujero y aparece uno por acá. Pues nosotros estábamos en los sótanos, ¿no? Pero en broma, pero era en serio, venían bajo tierra, ¿no? Entonces, en momentos como ese, digamos, que pasamos muchos, y claro, uno pensaba, bueno, y si ya está, y si ya están acá, se termina todo, nos llevan, nos decapitan, nos fusilan, o sea, todo lo que estaba pasando, nos crucifican, ¿no? O sea, todo lo que le estaba pasando a los cristianos ahí, ¿no? No era nada muy lejano. Pero, pero eso no pasaba de ser por gracia de Dios, obviamente.
como ya dije antes, no, yo no tenía, por mi propio natural, no tenía mérito en eso, ¿no? No pasaba de ser una tentación de un ratito, de unos segundos. O sea, después era ponernos en manos de Dios. Igual valió la pena, igual vale la pena, ¿no? Así se termine hoy, ¿no? Valió la pena. Entonces, yo creo que el poder vencer el miedo de esa manera no es algo natural, yo lo digo por experiencia, no es algo natural, sino que es algo realmente que Dios nos concede por su gracia cuando nos encomienda algo. Porque ¿qué pasa? Normalmente el miedo es una de las armas más poderosas del demonio para detenernos y paralizarnos en la vida espiritual, en lo que sea. Es el miedo. El miedo a dar un paso, el miedo a entregar esto, el miedo a dejar aquello que estoy tan aferrado, el miedo a fracasar, el miedo a no poder, el miedo a no perseverar, el miedo, el miedo. Y con eso el demonio saca ventaja tremenda, porque aunque no nos hiciera retroceder, nos hace estancar, y ya con estancarnos ya ganó. Entonces, ciertamente la primera manera de vencer el miedo es encomendándose a Dios con gran confianza, con gran confianza. O sea, evidentemente no iba a suceder nada ahí, nada que Dios no tuviera planeado, nada, pero nada. Entonces, yo creo que realmente pidiendo, ¿no? Pidiendo la confianza en Dios, la confianza en su misericordia, que significa que Él está atento a todos los detalles y que Él está todo el tiempo buscando nuestro bien. Pensemos que nosotros, por ejemplo, yo quiero mucho a una persona y yo busco su bien. Yo busco su bien, busco hacerle el bien y busco que esté contento, busco, no, pensemos dos personas que son un matrimonio, pensemos una madre con su hijo, pero hay momentos en que no lo puede hacer, o porque está entretenido con otra cosa, o porque está durmiendo, o porque está, o sea, no podemos hacer el bien las 24 horas de manera ininterrumpida y plenamente y de manera, bueno, Dios sí. Y Dios nos hace el bien todo el tiempo, las 24 horas, ininterrumpidamente, no duerme, no descansa, no se entretiene con otra cosa, busca mi bien todo el tiempo, en cada cosa que me pasa, en cada cosa. Entonces, si uno se convence de eso, que no es fácil, por eso hay que trabajar por ganar la confianza, la confianza en esa misericordia infinita. Eso nos hace estar serenos, estar tranquilos, porque estamos en buenas manos. Estamos en buenas manos. Y estos terroristas, bueno, sí, los del ISIS, sí, que cortan cabeza, y sí, no pasa nada que Dios que no esté dentro de la permisión divina. Y si está permitido por Dios, será para mí bien, para bien de los otros. Yo me acuerdo que una vez mi mamá, en paz descanse, que ya lleva más de un año en el cielo, mi mamá una vez estaba en casa y yo había vuelto de Siria durante la guerra, tuve un tiempo y volví, vine a verlos, vine a estar un tiempo con ellos, para meses, y volví a la misión. Y yo escuché una conversación, porque yo estaba en la habitación, escuchaba que ella conversaba con una chica que trabajaba en casa, que la ayudaba a mamá, y esta chica le decía, qué lindo, señora, usted que tiene tanta fe, que, claro, le hace estar segura de que a su hija no le va a pasar nada en la guerra. Y mi mamá le contestó, yo lo escuché, que mi mamá le dijo, no, no, sí, sí, yo tengo fe, Dios, pero no es que tengo fe en que no le va a pasar nada. Yo tengo fe en que lo que sea que le pase, lo que sea que le vaya a pasar, es lo mejor para ella y para todos nosotros. Así sea la muerte. Eso se lo escuché decir yo a ella. ¿No? Porque a veces nos pasa eso, nosotros creemos que cuando ya sucede algo en nuestra vida, lo que sea, pensemos en, no sé, una enfermedad, algún sufrimiento personal o de otros en la familia, perder un ser querido, lo que sea, entonces, ya ahí Dios, ahí ya, bueno, sí, Dios nos quiere, nos ayuda, nos acompaña, pero ahí ya como que se distrajo, ¿no? Ya ahí, bueno, no, ya, eso, bueno, y bueno, murió, no hizo nada Dios para evitar este sufrimiento. Y no, está todo contemplado dentro del plan de Dios, todo para nuestro bien. Lo que pasa es que no entendemos nada nosotros, no entendemos nada, como yo no entendía nada.
Entonces, yo creo que la primera manera de vencer el miedo allá era rezando. De hecho, era impresionante como la gente rezaba. Era impresionante. La misa diaria, la adoración diaria, la fuerza de los sacramentos, de la gracia, ¿no? Porque ciertamente la gracia nos reviste como de una coraza, ¿no? Para enfrentar justamente los peligros. Eh, y allá se rezaba mucho, mucho y con mucha devoción, ¿no? Y después, el hecho de seguir adelante, ¿no? Porque, como dice San Ignacio de Loyola en los ejercicios espirituales, hay que hacerle la contra a estos miedos, hay que hacerle la contra. Ayer contra, dice San Ignacio. Hay que hacerle la contra. Y entonces eso que tengo miedo y enfrentarlo, tengo que enfrentarlo, ¿no? Es la única de tengo terror, horror de subirme al ascensor y me tengo que subir más veces y subirme hasta que se me pase el miedo y ya está. Lo vencí. Es decir, hacerle la contra, y te pongo un ejemplo muy tonto, ¿no? Pero así en todo, ¿no? Entonces, esas cosas que muchas veces, evidentemente, cuando uno no sabe qué es lo que tiene que hacer, como el demonio ya lo sabe, el demonio ya sabe cuál es qué es lo que Dios quiere para nosotros, cuál es su voluntad, por dónde va su voluntad. El demonio ya lo sabe, nos pone miedo, nos mete miedo. Entonces, es una de las maneras para saber dónde está la voluntad de Dios. ¿Dónde van mis miedos? Eso me lo está poniendo el demonio, probablemente va por ahí la voluntad de Dios, ¿no? Era impresionante allá ver, ver la valentía de esta gente, ¿no? Que evidentemente era una gracia de Dios, que aparte Dios concede en situaciones límite, en situaciones tan difíciles, ¿no? Y por eso tenemos que saberlo, que Dios nos va dando su gracia de manera proporcional al sufrimiento o a los desafíos que tenemos. No se queda corto. Entonces, de mayor sufrimiento, hay una gracia mayor, ¿no? Uno dice, bueno, los mártires, ¿cómo soportan? Uno que lo están crucificando, que lo van a decapitar, ¿cómo? ¿No? Uno piensa en ¿dónde están mis chicos acá? Acá, los mártires coptos, ¿no? Que los decapitaron. Y dices, ¿cómo? Uno se pone en el lugar de ellos y dice, ¿cómo haría yo una cosa así? No podría, yo no, con esa tranquilidad, con esa serenidad, ¿no? En el video que ellos mismos filmaron, los felices, van filmando uno por uno, y se ve en su rostro, además de la serenidad de sus rostros, ver cómo están pronunciando el nombre de Jesucristo, están rezando, están rezando. Evidentemente, están recibiendo una gracia especial de Dios para ese momento, ¿no? Y de eso tenemos que estar convencidos. Estamos viviendo ahora una situación difícil, complicada, de enfermedad, de muerte, de incertidumbre, de mentira, de engaño, ¿no? Y tantas cosas que se están dando y que no es a nivel de un pueblo, de un país, sino a nivel mundial, ¿no? Todo esto no escapa a la providencia, no escapa. Y son ciertamente sufrimientos que nos purifican, sufrimientos que en el fondo nos hacen crecer si sabemos aprovecharlos, pero confiados en la misericordia de Dios, que tiene todo pensado en los mínimos detalles. Y estos ejemplos que se veían allá son impresionantes porque uno podría decir, bueno, no sé, las personas más grandes, los jóvenes, que para ahí no, uno lo veía en los niños. En los niños. Ver esa tranquilidad, esa alegría incluso en los niños, esa confianza, a pesar de lo que estaban viviendo. Era admirable. O sea, nosotros seguimos teniendo niños en misa todos los días. Y verlos incluso llevar adelante la vida cotidiana, no sé, yendo al colegio, por ejemplo. Y venir a la parroquia y contar sus anécdotas de cómo llegaron hoy al colegio o cómo no llegaron hoy al colegio, porque había tantas balas hoy, hermana, y que había balas, hoy no llegamos. Después el colectivo intentó por un lado, intentó por el otro, no pudimos llegar al colegio porque había tiroteos por las entradas del colegio. Y contarlo así, con esa naturalidad,
rezar, verlos jugar, como podían, a su manera, verlos hablar de esto, ¿no? Como esa niña que estaba jugando en su casa y que entró una bala por la ventana, ¿no? Y se daba mucho eso de tiroteos allá. Una bala perdida, rompió el vidrio y le dio en el codo, le quebró el codo la bala. Evidentemente no fue nada más que eso, le yesaron, y su mamá la intentaba consolar y le decía, bueno, viste que no fue nada, cómo Jesús te cuidó, viste que Jesús te cuidó, porque fue el codo nada más. Evidentemente si esa bala iba unos centímetros más adentro, en otra dirección, le podía dar un órgano vital y ya moría, ¿no? Eso es evidente. Entonces la mamá le intentaba consolar, bueno, viste que cómo Jesús te cuidó, solamente te quebraste el codo. Y ella le dijo, aparte sorprendida, le dice, mamá, ya sé que Jesús fue el que me cuidó. ¿No ves que él atajó la bala? ¿No ves que tiene un agujero acá? Le dijo, ¿no? Una niña chiquita, 5 o 6 años. Y con un convencimiento, ¿no? Y uno no tiene que, en ese sentido, minimizar estas cosas, ¿no? Porque es cosa de niño, lo más probable es que ella haya percibido que Jesús atajó esa bala. Entonces, eso era muy llamativo. Uno podría pensar, bueno, que por el miedo, no sé, los niños no sé, con trauma, que obviamente que también debe haber habido situaciones así, pero no se daba entre nuestros cristianos, eso nosotros no lo conocimos entre nuestros niños y jóvenes, ¿no? La valentía con que estaban dispuestos a enfrentar la muerte, ¿no? El martirio, en el martirio se da la máxima manifestación de la virtud de la fortaleza en el martirio, ¿no? Y estos jóvenes hablaban del martirio como una cosa probable, cercana, y que la esperaban, la esperaban. O sea, y con una convicción. O sea, no había otra alternativa, no era, bueno, no sé, yo si yo estar eso porque esa situación, si me llegan a agarrar los delicios, yo no sé qué hago, yo no sé si a lo mejor, o sea, no, eso ni se lo planteaban, ni se lo planteaban. O sea, la apostasía, renegar de Jesucristo, para que no me maten, seguir viviendo en este mundo, pero como apóstata, habiendo negado a Jesucristo, o sea, perdiendo la vida eterna, es una locura total. Entonces ellos decían que me corten la cabeza, que me corten la cabeza. A mí el cielo no me lo quitan y el alma no me la tocan. Ciertamente los mártires son los que nos dan este ejemplo de entrega. Evidentemente no están dejándose matar por cualquier cosa, ¿no? Ellos saben que están en manos de Dios y saben por quién están dando su vida. Por eso es todo parte de esa confianza en la misericordia infinita de Dios que tiene todo, todo pensado. Que es algo que también a los mártires tenemos que pedirles, creo yo, para este tiempo que estamos viviendo, para que además no pase de largo en nuestra vida. Son situaciones, yo viví ahí en Siria, en Alepo viví 4 años. 4 años que para mí fueron un curso intensivo en muchos sentidos, ¿no? Realmente fue una cosa impresionante, o sea, lo que yo entendí ahí, lo que yo aprendí, ¿no? Lo que al lado de los mártires, y fue ciertamente, si hablamos humanamente hablando, fueron los peores años de mi vida. Fueron los peores. Yo no creo que, no sé, que haya pasado una cosa peor que esa, no sé. No creo que haya algo peor que no pueda vivir para mí. Pero, en cuanto a la vida del espíritu, fueron los mejores años de mi vida.
fueron los mejores años. Y si vuelvo al 2010, otra vez ahí delante de mis superiores, sabiendo todo esto, y les vuelvo a pedir ir a Siria para descansar. Lo vuelvo a pedir, o sea, vuelvo a pedir. No, no, no. No tenemos que dejar pasar de largo en nuestra vida las oportunidades que Dios permite de ofrecer, de sufrir algo, de padecer algo. Son las caricias que Dios nos da, decía la Madre Teresa de Calcuta. Entonces, ahora que tenemos oportunidad de ofrecer lo que sea, ¿no? Ofrecer las injusticias también que se están dando, bueno, todo lo que significa, ¿no? La vida que se está llevando en tantos lugares, el encierro forzado y tantas otras cosas. Ni hablar del sufrimiento de la enfermedad, de pérdida de seres queridos, y tantas cosas realmente tremendas. Hay que aprovecharlas para ofrecerlas, para crecer en la confianza en Dios, para aferrarnos a lo que no pasa. Todo esto pasa, todo esto es pasajero, aferrarnos al cielo, aferrarnos a la vida eterna, buscar lo importante, cuidar la salud del alma, todos estos sacudones que uno puede vivir a nivel personal o a nivel social, digamos, a nivel mundial en este caso, todos estos sacudones sirven para hacernos reaccionar también, para hacernos reaccionar y, y decidirnos a arrancar nuestro corazón de este mundo y poner los ojos definitivamente en el cielo. Es lo único que vale la pena. Y ya no hablo más, acá me está haciendo señas. Javier, bueno, no me decís nada. Muchísimas gracias, hermana. Sé que el tiempo nos apremia, sin embargo, creo que tenemos un montón de preguntas, un montón, pero las podemos englobar, creo que en tres conceptos. Eh, un poco sobre el movimiento de nazarenos perseguidos, un poco sobre consejos que nos puede dar a nosotros y un poco sobre la vida de la vida cristiana en la guerra en Siria. Comienzo por aquí, las leo todas juntas y si podéis responder brevemente para que no le llamen más la atención sus compañeras. Me preguntan, ¿cómo era la vida en los refugios, especialmente desde la fe, misas, sacramentos, etcétera? Sí, pienso que, claro, debía ser completamente diferente cuando tienes la conciencia de un cura cercano al que te puedes confesar rápidamente o la conciencia de que no tienes cura y te está bombardeando constantemente, ¿no? También me preguntan, ¿las familias que han tenido mártires entre sus miembros, desde su testimonio creen que fortalecieron o debilitaron su fe con ello? Y en este mismo bloque una que creo que tiene doble filo, cuando comenzaron los bombardeos no tenían temor de ir a misa, siendo las iglesias un blanco privilegiado para los terroristas. Los pastores, sacerdotes y obispos no consideraron más prudente cerrar las iglesias o eliminar la obligación de la misa dominical para evitar riesgos a los fieles. Adelante. Bueno, con respecto a la primera pregunta, ciertamente, como te dije antes, la oración era lo que nos fortalecía y la vida de gracia, y por lo tanto los sacramentos, la misa todos los días, la Eucaristía, la confesión, y entonces ciertamente que hacían un sacrificio enorme por ir hasta la iglesia más cercana, a donde fuera, a misa o a la adoración o a confesarse, ¿no? Siempre recuerdo a un viejito de la parroquia, un señor muy anciano, él caminaba 45 minutos para llegar hasta la parroquia. Y no son 45 minutos caminando por el parque o por una, ¿no? por una avenida. No, era en plena guerra, bombardeos y tiros ¿no? y todo lo que significaba. O sea, ciertamente exponían su vida todos los días para ir a misa. Pero es que para ellos estaban exponiendo su vida, los jóvenes, por ejemplo, para ir a la universidad, todos los días.
Entonces, es lógico, yo decía, si yo pongo mi vida todos los días, voy a la universidad, no voy a poner mi vida por la misa. Por supuesto que las iglesias eran el primer blanco, ¿no? Por supuesto que eran el primer blanco. Eso fue siempre así. Y yo he escuchado a ellos decir, a los nuestros, y bueno, si tenemos que morir ahora en misa, qué mejor momento y qué mejor lugar. Ciertamente la iglesia, los pastores, los sacerdotes hicieron siempre todo lo posible por apoyar al pueblo, por apoyar sobre todo a los cristianos perseguidos, pero a todo el pueblo en general, ¿no? Por apoyar incluso al ejército, ¿no? Alentar. Y en ese sentido se veía claro en los misioneros, porque nosotros no éramos los únicos, hay muchísimas otras congregaciones, muchos tuvieron que irse, ¿no? Por determinadas circunstancias, pero muchísimos, tantísimos siguieron allí y siguen allí, ¿no? Arriesgando su vida a la par de los demás cristianos, ¿no? Y ofreciéndoles toda la posibilidad de que participen de la Santa Misa, de que no se queden sin sacramentos, sin conversión. O sea, en esos años siguió habiendo bautismo, siguió habiendo casamientos, siguió habiendo incluso fiestas de casamiento, su modo, ¿no? Evidentemente vivíamos en una situación extrema, ¿no? Pero yo creo que realmente fue heroico también lo lo de la iglesia, ¿no? Fue heroico y es heroico lo de la iglesia, de mantenerse junto a los fieles y dándoles, en definitiva, lo más importante y lo único importante. Es lo único importante, digamos. Porque sin sacramentos, sin vida de gracia, no hay vida. No hay vida. Evidentemente que hay cuestiones prudenciales, ¿no? Hay cuestiones prudenciales, cuestiones que, pues, no sé, dependerán de la conciencia de cada uno, ¿no? Eso. Pero ciertamente la iglesia en Siria se mantuvo permanentemente junto al pueblo, defendiéndolo, ¿no? Así tuvimos, ¿no? Hoy se cumple del 2013, hoy es el aniversario, del 2013 cuando fueron secuestrados 2 obispos por el ISIS, en el 2013. ¿No? Aparecieron más. Y así tantísimos otros, ¿no? Misioneros también, misioneros que se supo efectivamente que fueron asesinados y, ¿no? Ciertamente dando la vida junto a los fieles. Y Perfecto. no sé Ah, qué otra pregunta disculpe. me hiciste. Eh, No sé qué otra pregunta me hiciste, no sé si me quedó. bueno, básicamente eso que es en cuanto a la vida en cuanto a la vida de fe en la guerra. Luego, en cuanto a la vida de fe en la paz o en la comodidad de nuestros hogares, nos consultan. Hace un rato dijo que quien se estanca ya retrocede en su vida espiritual. ¿Qué nos aconseja a quienes vemos hoy frenado y obstaculizado nuestro apostolado por circunstancias de salud física o supuesta salud física? Y también nos consultan qué aconsejaría a quienes sufren hoy persecución incruenta por ser católicos y que insensiblemente van bajando los brazos porque ni siquiera advierten al enemigo que los debilita. Un enemigo visible con una metralleta y un enemigo invisible Sí, sí, quizá del sí. alma, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Ciertamente hay cosas tan difíciles de comprender de las que están pasando, ¿no? Cuando sucedió todo lo de Siria, ¿no? Toda la mentira de que se hizo conocer en los medios, ¿no? Una cosa totalmente diversa de lo que realmente estaba pasando y cómo en el fondo era simplemente un interés económico, un interés también anticristiano, ¿no? Y entonces eso, digamos, evidentemente puede estar en el trasfondo de todas estas cosas que pasan, ¿no? Porque hay tantas cosas que ni sabemos, que no conocemos, ¿no? Tanta manipulación, tantas cosas que se van dando no de una manera espontánea, sino porque simplemente estaban planeadas por el mal, ¿no?
y por quienes son sus secuaces. Pero eso no nos toca a nosotros dilucidarlo, ni examinarlo, ni descubrirlo, no nos toca a nosotros eso. Lo que nos toca a nosotros es realmente aferrarnos a lo importante, ¿no? Evidentemente, en esto también se aprovecha la situación para encontrar la fe, ¿no? Evidentemente hay persecución en Occidente, pero eso es obvio, ¿no? Sí, y cruenta, pero no falta mucho para que llegue a ser cruenta, así como vamos, ¿no? Entonces hay ataques directos a la fe, ciertamente, y se aprovecha toda esta situación también para silenciar a la iglesia, para relegarla, en definitiva, no solamente la iglesia, sino la práctica religiosa, ¿no? Yendo directamente contra la libertad religiosa, cosas que en estos tiempos son increíbles que se estén dando, el tiempo de la libertad, ¿no? Pero más allá de eso, yo creo que a nosotros, fieles, simples fieles, nos sirve esta situación para examinarnos personalmente. Bueno, sí, ahora yo me quejo porque, claro, la iglesia está cerrada y no tenemos, bueno, que confesarnos bueno, ¿cómo estaba aprovechando yo los sacramentos cuando podía? Porque ese es el punto. Ahora, claro, ahora que no los tengo y sufro y lloro y pataleo, y claro, porque evidentemente me doy cuenta de lo que estoy perdiendo, ¿no? Y que lo necesito. Pero mientras lo tenía, un domingo tenía sueño y me quedaba a dormir y me iba a misa. Tenía una fiesta con los amigos y me iba a misa, porque bueno, voy el otro domingo y bueno, y así. Y voy solo el domingo, porque la semana es demasiado, como ir a misa en la semana, ¿no? Y así con tanto, o lo que sea, dilatar la confesión o lo que sea. Entonces, eso también nos ayuda esta situación para valorar lo que significan los sacramentos de nuestra vida y examinarnos cómo los estoy aprovechando. ¿Realmente los estoy aprovechando? Ahora que no los tengo, que no tengo tanto acceso, tanta posibilidad, tanta frecuencia, ahora me doy cuenta de lo que pierdo, ¿no? Entonces, yo creo que esto tiene que servirnos para reavivar el fervor. O sea, no está en nuestras manos tomar decisiones, ni volver a abrir iglesias o lo que sea, o terminar con encierros. No está en nuestras manos eso. O sea, podemos lamentarlo, podemos quejarlo, podemos reclamar, lo que sea, pero no está en nuestras manos. Pero sí está en nuestras manos aprovechar y valorar las fuentes de gracia que tenemos cada vez que podamos acceder a ellas, ¿no? Y que no sea que esto pase y después otra vez volvemos a la tibieza de que, bueno, voy cuando lo siento y voy cuando necesito y, ¿no? Y me confieso una vez cada, ¿no? Yo creo que esto realmente nos tiene que reavivar nuestra fe y nuestra sed de los sacramentos y de la vida de gracia, porque es la única y real manera de unirnos a Jesucristo. Por otra parte, hay que tener presente que Dios es Dios y no se va a limitar a esta situación para hacerle llegar su gracia a sus fieles. O sea que hagan lo que quieran, cierren la iglesia, hagan lo que quieran. Pero a Dios no le van a atar las manos, ¿no? O sea, entonces eso también hay que estar confiado, ¿no? Está bien, no puedo ir a misa, no me puedo confesar hace no sé cuánto, que Dios lo sabe. Ah, no, entonces este mijito si no llegó, o sea, no sé, que tampoco ellos se crean que con esto lo van a tener a Dios atado. De ninguna manera. Esto va a dar más frutos todavía. Cuando se creen que están haciendo daño, es cuando el mayor bien le están haciendo a la iglesia, ¿no? Con esta persecución. Entonces nosotros tenemos que aprovecharlo, ponernos en manos de Dios, aprovechar lo más que podamos los sacramentos cuando los tenemos, la oración en nuestra casa, la unión con Jesucristo, hacer el bien, evitar el pecado, todo eso lo podemos hacer que estemos en Zapato. Excelente. ¿Y qué es lo más importante, sin duda alguna, independientemente de las circunstancias? Finalmente, ya para dejarla en libertad, eh, preguntas con respecto al movimiento espiritual Nazarenos Perseguidos. Eh, Concretamente consultan, ¿en qué consiste, en pocas palabras, la espiritualidad de los nazarenos perseguidos y de qué manera concreta se puede colaborar con el movimiento espiritual Nazarenos Perseguidos? Bueno, yo personalmente la conocí a usted en 2017. Siempre que puedo comparto todo lo que encuentro al respecto. Tengo mi pin con la letra Nun, pero es cierto que así es, así es.
Pero es cierto que se dificulta un poco saber con qué prácticas concretas o de qué modos concretos se puede colaborar con este movimiento espiritual. Bueno, sí, cuando volví de Siria, que volví por cuestiones familiares, tuve que volver, mis superiores me pidieron que regresara a Argentina, es que empezó esto de dar testimonio, ¿no? Que tampoco fue una cosa planeada, fue evidentemente una cosa que Dios tenía así programada, dispuesta, y se empieza a dar lo de los testimonios, tanto en Argentina como en tantos otros países, muchísima posibilidad de dar testimonio, de contar esto, y se empieza a formar un grupo de laicos interesados en esta causa, ¿no? Yo les contaba siempre lo de la letra Nun, ¿no? Que es la letra árabe con la que se identifica allá a los cristianos, porque en realidad son los mismos terroristas del ISIS los que comenzaron con esta costumbre de marcar las casas de los cristianos con esta letra, que es la primera letra de la palabra nazarenos, Nasrani. Porque ellos nos llaman así, nos llaman nazarenos, no nos llaman cristianos. Entonces, esta letra se difundió mundialmente como signo de los cristianos perseguidos, signo de los mártires, ¿no? Signo de la gloria de los mártires. Y por lo tanto se formó este grupo de laicos que empezó en Buenos Aires, pero se extendió rápidamente a muchísimos países, de gente que quería comprometerse con esta causa. Entonces se empezaron a llamar ellos mismos nazarenos. Nosotros somos nazarenos, ¿no? Nazarenos perseguidos. Entonces se empieza a formar este movimiento espiritual, que evidentemente está apenas en sus comienzos, ¿no? Es apenas una experiencia. Y los nazarenos son laicos, laicos de diversos países, diversos estados, estados de vida, quiero decir, de diversas edades, que se comprometen a rezar por los cristianos perseguidos y a difundir la causa de los cristianos perseguidos, ¿no? Sobre todo el apostolado virtual, que en estos tiempos es tan fructuoso, ¿no? Y tan accesible para todos, por otra parte, sea en el país que estén, ¿no? En el lugar donde estén. Entonces, justamente lo que quieren hacer los nazarenos es llevar este testimonio a muchas otras personas para que muchos otros, por escuchar y por conocer el testimonio de los mártires, se acerquen a Jesucristo, cambien de vida, ¿no? Que es lo que se está dando, ¿no? Tantas conversiones a causa de los mártires, ¿no? La comunidad principal, digamos así, de nazarenos se estableció acá en Buenos Aires, que es donde yo estoy viviendo. A modo de apoyo al movimiento de los nazarenos, es que son mis propios superiores los que me aconsejan cambiar el color del hábito a rojo, por la sangre de los mártires, y signo de apoyo al movimiento de nazarenos. Y se dan diversos niveles, digamos, de compromiso, ¿no? Ese es el más básico, que es, bueno, difundir tu Mariana, consagrándose también con el voto nazareno, es decir, consagrar su vida para rezar por los cristianos perseguidos y difundir esta causa. De manera que todos pueden ser nazarenos, no todos, es un compromiso muy sencillo y que además nos atañe a todos, nos interpela a todos, no puedo quedar indiferente ante una situación así de hermanos que hasta hoy en día están siendo asesinados por sus... Siria fue en aquel momento tan tremendo, pero esto sigue, ¿no? Sigue en Egipto, sigue en Mozambique, ahora en tantos otros lugares. Y por lo tanto podemos apoyarlos como nazarenos. El movimiento tiene un grupo de Facebook que se llama Nazarenos Perseguidos, también en Instagram, Nazarenos Perseguidos, YouTube, con el mismo nombre. En Twitter somos nazarenos, ¿no? En Twitter somos nazarenos. De manera que pueden seguir allí las noticias, unirse al movimiento, registrarse como nazarenos y después incluso si quieren ofrecerse para algo más, ¿no? Para alguna tarea de difusión, para lo que sea, dependiendo del lugar donde están y la situación en la que se encuentran, ¿no? Por supuesto, todos invitados a unirse a la causa. Pues muchísimas gracias, hermana, muchísimas gracias de verdad por estar este tiempo con nosotros. Simplemente, si ya para cerrar, si nos pudiera dar un mensaje final de nada, 10-30 segundos, frente a los miedos que nos abundan, los miedos pues sí, los miedos al COVID, los miedos a
al contagio, los miedos sociales que nos rodean. Quizá, bueno, yo hablo desde Perú, los miedos a las elecciones que se vienen, los miedos en general a todas las realidades coyunturales, sociales, del día a día. ¿Qué mensaje nos podría dar con respecto a cómo vivir esta esperanza para cerrar brevísimamente? Yo creo que, bueno, nosotros como nazarenos difundimos muy especialmente como parte de nuestro carisma la devoción a la Divina Misericordia, ¿no? Y por eso rezamos todos los días a las 3 de la tarde la coronilla, ¿no? Que se transmite por Facebook, que la pueden seguir allí en vivo, nazarenos de distintas partes del mundo. E intentamos difundir esto y que sean más los que conozcan esta devoción y se acerquen a la Divina Misericordia. Y es impresionante ver en el diario de Santa Faustina, que es esta monja polaca a quien se le aparece Jesús misericordioso, ¿no? En el diario de Santa Faustina, que muchos de ustedes conocerán, y si no lo conocen, los animo a que lo consigan, incluso digital, en PDF, ¿no? Lo tenemos si lo quieren pedir. Es impresionante, Jesús se le aparece muchas veces, a veces a diario, en los mensajes, y cómo se repite y se repite la frase, no tengas miedo. Es impresionante, o sea, y al leerlo, nosotros tenemos que leerlo como dicho a nosotros, no tengas miedo, nos lo dice Jesús misericordioso. Por eso yo creo que el mejor mensaje que podemos dar en estos días a cualquiera que esté desanimado, que esté asustado, que esté aterrorizado por esta situación es confiar en la divina misericordia y que escuche de labios de Jesús que le dice, no tengas miedo. Pues muchísimas gracias, hermana Guadalupe, de verdad muchísimas gracias. En nombre de San Bernardo Claraval, que tengo el honor hoy de representar brevemente, y en nombre de Virginia, que he estado todo el rato aquí en comunicación constante con ella, diciéndome cómo tengo que hacer las cosas, de verdad, muchísimas gracias, le agradezco enormemente y pues esperamos que podamos volver a encontrarnos en un futuro próximo, quizá incluso presencialmente. De Muchas verdad, gracias, muchísimas Javier. gracias. Gracias a vos, gracias a Virginia y a todos los que están escuchando. Que Dios los bendiga. Y gracias a todos los participantes por sus comentarios, por su asistencia y demás. Perfecto. Nos vemos. Chao. Gracias.